Y nos toca de nuevo hablar sobre el aborto, ya que el señor ministro de Justicia quiere de nuevo reestructurar la ley del aborto, porque hasta ahora, por ejemplo, lo que ha hablado es que no es razón suficiente para que una mujer aborte la malformación del feto, razón por la cual hasta ahora sí ha sido posible. Pues bien, fundándose en el derecho a la vida del neonato, lógicamente el ministro afirma que ni siquiera por malformación del feto una madre puede escoger si sí o si no quiere abortar. ¿Por qué? Por eso, por derecho a la vida. Pero yo le pregunto, ¿qué clase de vida? ¿Qué clase de vida espera usted que lleven, que la condene usted a esa madre y a ese hijo malformado durante toda su vida? Ese sufrimiento que van a tener tanto los padres como el mismo hijo de verse arrinconados en la sociedad, porque es así, y van a sufrir. Porque dice que usted, el derecho a la vida, y si un neonato viene mal formado, es porque Dios lo ha querido, porque es la ley de Dios, es la ley natural, lo ha querido, y ese ser tiene derecho a la vida. Y yo me estoy hablando de eso, ¿qué clase de vida, no? Usted se está fundamentando, lógicamente, se está fundamentando en las enseñanzas de la Iglesia, de una religión ortodoxa, y sobre todo en el libro Cruzando el umbral de la esperanza de Juan Pablo I, en el que textualmente el Papa dice, y rechaza el Papa, rechaza firmemente el derecho de la mujer a una libre elección en el aborto, y se fundamenta en qué, y dice el Papa, dado que en el Sinaí Dios promulgó el mandamiento de no matar con carácter absoluto. No me vale, señor Papa, no me vale esto, señor ministro, ni el Papa puede rechazar a la mujer el derecho a la libre elección, nadie. Es personalidad pura lo que la libertad suscita en la mujer y aporta a la mujer como persona que es. Pues bien, y se fundamenta en el Sinaí, en ese Dios bíblico. Ese Dios bíblico a mí no me convence, eso no es razón, porque ese Dios bíblico es el Dios que más se contradice, que más he encontrado contradicciones en él, porque durante toda la historia del pueblo judío, lo único que ese Dios va a hacer después de decir esto en el Sinaí, es mandar a ese pueblo a arrasar tribu tras tribu, y pasar a cuchillo, y no dejar piedra sobre piedra, matando a niños, mujeres, ancianos, y hasta todos los animales de esa tribu. No una vez, sino cientos de veces, hace eso y hace ese mandato a ese pueblo judío elegido, entre comillas. Por lo tanto, ese Dios a mí no me vale, señor Papa, no me vale. Y además, ¿por qué? Porque es un Dios a lo largo de la historia bíblica. Si usted se acepta como inspirado esa frase en el Sinaí, tendrá que aceptar como inspirado todas estas acciones que hizo Dios, el gran Yahvé. Un Dios sanguinario, cruel, vengativo, con pueblos totalmente arrasados. Y además le voy a decir una cosa y le voy a recordar una cosa, a usted y a los obispos si quiere también. Ese mismo Dios al que usted alaba del Sinaí, ese mismo Dios organiza y enseña a los sacerdotes judíos cómo abortar, cómo hacer abortar a las mujeres. Sí, señor. Y lo dice perfectamente y literalmente. Hay un libro que compone la Biblia que se llama Números. En ese libro, Números, usted podrá encontrar con todo detalle cómo ese Dios Yahvé va enseñando a sus sacerdotes para que cuando exista una mujer, una esposa que ha sido adúltera, comprobando, haciéndole y combinando hierbas amargas, la hagan abortar, la limpien completamente por dentro, ¿solo para qué? Para que su marido sienta y esté seguro de que la descendencia que va a tener después esa mujer sea suya y solamente suya, no de un posible adulterio. Esté embarazada o no, el Dios Yahvé dice, limpiad a esa mujer, abortar. ¿Es contradictorio o no es contradictorio este Dios? Y en cuanto a la historia del cristianismo, ¿para qué vamos a hablar si todos lo conocemos? Guerras de religión, las cruzadas, la Inquisición, por decir cuatro tonterías, que si la Virgen no es virgen te podían quemar, en fin, violencia y muerte tras muerte. El Sinaí
no lo atendió nadie de los religiosos. Y si el no matar estamos todos de acuerdo, no es porque lo dijera un Dios ni una religión, estamos todos de acuerdo porque es la ética, ética humanista y ética universal, ética que ha surgido de la reflexión y del conocimiento humano, de la sabiduría humana a través de los siglos. No matar, no porque lo diga ningún Dios, lo dicen los mismos hombres, respetarnos unos a otros. Es decir, dicen que los obispos, que todo feto, sea como sea, es voluntad de Dios. ¿Cómo va a ser voluntad de Dios un feto mal formado, hombre? Si es voluntad de Dios ese feto mal formado, pues será voluntad de Dios también todas las agresiones y violencias que ha sufrido y seguimos sufriendo la humanidad desde que estamos en este planeta. Ojo, terremotos, tsunamis, tornados, vamos, constantemente el frío, el fuego, el calor, muriendo cantidad de millones de gente. Pero vamos a ver, todos esos tsunamis, todos estos terremotos, vamos a considerar que son voluntad de Dios. Pues si no son voluntad de Dios, de ese creador, por favor, tampoco de esto es voluntad de Dios. No hagamos que Dios interviene constantemente en nuestras vidas. No, hombre, eso sí existe, claro. Pues bien, yo creo, por lo tanto, que un embarazo no deseado contra el cuerpo de la mujer es una absoluta violencia, igual que la violencia de la naturaleza. ¿Y por qué no se va a poder defender de esa violencia? Por lo tanto, la mujer no puede estar obligada a no abortar. No la obliguen ustedes a adquirir ese sufrimiento. Y además, evangélicamente, Cristo se saltó las leyes que existían en su momento, leyes hasta religiosas, como actualmente puede ocurrir, que todo está fundamentado ahí. Leyes religiosas cuando Él curaba hasta en sábado, y que estaba prohibido por la ley de Moisés. Y Él justificaba su acción y preguntaba a los que le criticaban negativamente y decía, remediar el sufrimiento o cumplir la ley, ¿cuál es prioritario? Y Él escogió remediar el sufrimiento. Remedie, señor ministro, el sufrimiento, no lo imponga. Con la que está cayendo bastante tenemos con lo que nos está cayendo para traer todavía más sufrimiento. Y hay una frase que dice usted, que el derecho por excelencia de la mujer es la maternidad. Antes que ese derecho por excelencia a la maternidad, la mujer como persona que es igualmente que el hombre, tiene el mayor derecho por excelencia, es la libertad como persona. Elegir, querer ser madre o querer no ser madre. Tiene que tener completamente libertad para elegir. Por lo tanto, no la haga usted crear ese sentimiento de culpabilidad por no querer tener un hijo mal formado. Eso es obligarla a un sufrimiento completamente absoluto, completamente indeseable. Esto es lo que hay, señor ministro.